difusión, un experimento sencillo como este nos permite apreciarla. O bien, una experiencia como esta. En los dos experimentos que acabamos de realizar, observamos la difusión. Esta es básicamente un movimiento de moléculas desde una región de alta concentración hasta otra de menor concentración. La difusión es un mecanismo importante en muchos fenómenos de la naturaleza y juega un papel fundamental en los procesos biológicos. Las células, para sobrevivir, deben obtener alimentos y eliminar desperdicios con el fin de mantener un ambiente interno estable. El transporte de estas sustancias se realiza por medio del proceso de la difusión. La respiración es otro de los procesos en los que la difusión es determinante. El oxígeno y el dióxido de carbono se mueven a través de la membrana celular por difusión. El oxígeno se difunde desde la sangre, en la que se encuentra en una alta concentración, hacia el interior de la célula, en donde la concentración es menor. El dióxido de carbono, en contraste, se genera y acumula dentro de la célula y se difunde en el torrente sanguíneo, en donde la concentración es pequeña. Realmente muchas de las funciones biológicas tienen como base la difusión. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? ¿Es posible su modelación matemática? Veamos este ejemplo. Para obtener un modelo matemático del fenómeno de la difusión, analicemos un caso concreto. Supongamos que tenemos dos compartimientos unidos por una membrana y que inicialmente hay 120.000 moléculas en el compartimiento derecho y el compartimiento izquierdo está vacío. ¿Qué pasará conforme avance el tiempo? ¿Cuál será el número de moléculas en cada compartimiento después de haber transcurrido determinado tiempo? Supongamos que en un segundo, aproximadamente, la cuarta parte de las moléculas ha golpeado la membrana. Para el caso particular que estamos analizando, esto significa que aproximadamente 30.000 moléculas habrán golpeado la membrana. Pero no todas las moléculas que llegan a la membrana lograrán atravesarla. Solo una parte de ellas pasará al compartimiento izquierdo. Asumamos que esa parte corresponde al 10%. Esto implica que de las 30.000 moléculas que golpean la membrana, pasarán al compartimiento izquierdo solo 3.000. Así, al haber transcurrido un segundo, el compartimiento derecho tendrá 117.000 moléculas y el izquierdo tendrá 3.000. Para el segundo siguiente, habrá un movimiento de moléculas en ambas direcciones porque ahora el compartimiento izquierdo alberga también una cantidad de moléculas. Supongamos que de las 117.000 moléculas que hay en el compartimiento derecho, aproximadamente una cuarta parte se aproxima a la membrana y de esa cuarta parte, solo el 10% la atraviesa. En términos numéricos, esto significa que de las 117.000 moléculas que hay en el compartimiento derecho, se acercarán a la membrana aproximadamente 29.250 y pasarán al compartimiento izquierdo 2.925. Simultáneamente, habrá un flujo de moléculas del compartimiento izquierdo hacia el derecho. Veamos cómo calcular el número de moléculas que se mueven en esta dirección. De las 3.000 moléculas que hay en el compartimiento izquierdo, la cuarta parte, es decir, 750, se acercarán a la membrana y de esas 750 pasarán al compartimiento derecho 75. Tomando en cuenta los dos flujos, hacia la derecha como positivo y hacia la izquierda negativo, tenemos que el flujo neto de partículas hacia la derecha es la diferencia de los números que hemos calculado, es decir, menos 2.850. El flujo neto se define como la diferencia del número de moléculas que pasan de izquierda a derecha menos las que pasan de derecha a izquierda. Para el tiempo 3 segundos nuevamente el flujo de moléculas se dan en ambas direcciones y los cálculos que se realizan son similares. Los cálculos necesarios para completar el análisis del fenómeno se vuelven repetitivos, por lo que es recomendable emplear una hoja de cálculo electrónica para llevarlos a cabo.
En la hoja de cálculo, lo único que se introduce son los datos de los primeros renglones y el resto es calculado por la computadora. Efectuando las operaciones en una hoja de cálculo electrónica, es posible obtener una tabla como esta. Al analizar los datos de las tablas, observamos que el número de moléculas en el compartimiento derecho tiende a disminuir, mientras que el número de moléculas en el compartimiento izquierdo tiende a aumentar. Asimismo, podemos ver que el flujo neto es proporcional a la diferencia en concentraciones de los dos compartimientos. Recordemos que la diferencia en concentraciones se obtiene restando el número de moléculas en el compartimiento derecho menos el número de moléculas en el compartimiento izquierdo. En el tiempo cero, la diferencia en concentraciones es 120.000, que resulta de restar 120.000 menos 0. Para el tiempo 1 segundo, la diferencia en concentración de los compartimientos es 117.000 menos 3.000, lo que resulta ser 114.000. Si dividimos el flujo neto entre la diferencia en concentración para cualquier tiempo, obtendremos el mismo resultado. Para el caso en particular que analizamos, el resultado es menos 0.025. Esta constante expresa la proporcionalidad entre el flujo neto y la diferencia en concentración. Este número constante representa el valor de la permeabilidad de la membrana y se puede interpretar de la siguiente forma. Cada segundo, aproximadamente, la cuarta parte de las moléculas golpea la membrana y el 10% de esta porción pasa al otro lado. Es decir, del total de moléculas, una fracción de un cuarentavo o un 0.025 de ellas atravesará y llegará al otro compartimiento. Así, hemos demostrado que el flujo neto es proporcional a la diferencia en concentración molecular. Este es precisamente el enunciado de la ley de Fick, y su representación matemática es la siguiente. Con este modelo matemático, el movimiento de moléculas en ambas direcciones puede ser calculado en un solo flujo, el flujo neto F. Hasta este punto, hemos analizado únicamente el aspecto algebraico y numérico del fenómeno. Otra representación del modelo matemático es la gráfica. Los datos numéricos que se obtuvieron se pueden continuar, pero en esta etapa convendría preguntarse, ¿qué pasará después de mucho tiempo? Si graficamos los resultados, veríamos que las cantidades de moléculas tanto en el lado derecho como en el izquierdo tienden a estabilizarse en un valor de 60.000. A pesar de que el valor numérico indica que el número de moléculas permanecerá en 60.000, realmente existe movimiento molecular en ambas direcciones. Pero estos efectos se anulan mutuamente. A este estado se le conoce como equilibrio dinámico. El caso que acabamos de ver nos permitió comprender el mecanismo de la difusión para un sistema cerrado. Es decir, un sistema que no está conectado con el exterior. En el mundo real, la mayoría de los sistemas son abiertos al exterior. Veamos cómo aplicar la modelación matemática a este tipo de sistemas. Asumamos que en el exterior o en el medio en el que se encuentra nuestro sistema hay una concentración de 120.000 moléculas por unidad de volumen y que inicialmente este está vacío. Es importante notar que el número de moléculas es por unidad de volumen y no el total de moléculas del exterior. Supongamos también que, como en el caso anterior, que la cuarta parte de las moléculas se aproxima a la membrana del sistema y que de esa fracción solo una décima parte logra atravesarla. Esto equivale a decir que la fracción de moléculas que entrará al sistema cada segundo será aproximadamente un cuarentavo del total. Veamos qué sucede conforme pasa el tiempo. Inicialmente, la diferencia entre la concentración del sistema y del medio es de 120.000, por lo que el flujo neto en el primer segundo se obtiene dividiendo esta cantidad entre 40, lo cual da un resultado de 3.000. Esta cantidad es el número de moléculas que ha entrado al sistema en el primer segundo de tiempo. Para el siguiente segundo, la diferencia en concentración de las dos regiones es 120.000 menos 3.000, que es la concentración actual en el sistema. Este número se divide entre 40, lo cual es igual a 2.925. Este es el número de moléculas que entra al sistema en el tiempo 2 segundos.
Si sumamos esta cantidad con las 3.000 moléculas que ya había en el sistema, resulta que el total es 5.925. Este es el número de moléculas que hay en el sistema en el tiempo 2 segundos. Empleando el mismo procedimiento, podemos continuar realizando los cálculos manualmente, pero es recomendable realizarlos en una computadora, puesto que esta nos ahorrará tiempo y nos permitirá visualizar otras facetas del fenómeno que estamos estudiando. Si hacemos esto, obtendremos una tabla similar a esta. Analizando los datos generados por una hoja de cálculo electrónica, es posible observar que, después de cierto tiempo, la concentración de moléculas en el interior del sistema tiende a tener el mismo valor que la concentración del exterior, es decir, 120.000. El caso que acabamos de analizar es ciertamente más cercano a la realidad, porque en el mundo real, la mayoría de los sistemas tienen alguna conexión con el medio que les rodea. Por ejemplo, las células para sobrevivir deben tomar alimento del medio exterior, así como eliminar los desechos con el objeto de mantener un ambiente interno estable. Al movimiento de materiales a través de la membrana celular sin gasto de energía por parte de la célula se le conoce como transporte pasivo y se da precisamente por el mecanismo de la difusión. Para simular el transporte pasivo de sustancias hacia el interior de una célula, es conveniente imaginarla como una serie de esferas concéntricas. La célula está rodeada de cierta sustancia que puede atravesar su membrana. Y la intención es estudiar cómo esta sustancia se difunde hacia su interior, suponiendo que consta de 8 secciones. Para construir un modelo matemático de este fenómeno, asumamos que la concentración en el exterior de la célula es de 120.000 moléculas y que la permeabilidad de la membrana principal y de las membranas imaginarias entre secciones adyacentes tiene un valor de 0.1. Para utilizar la modelación matemática en este problema, lo que se hace es aplicar la ley de Fick en forma reiterada. Primero entre el exterior y la sección 1. Después entre la sección 1 y la sección 2, y así sucesivamente. Otro factor que hay que tomar en cuenta es el tiempo. Se considera que el cálculo se realiza cada segundo. Para obtener el flujo de moléculas desde el exterior hacia la primera sección, calculemos la diferencia de concentraciones entre estas regiones. Ahora bien, el flujo de moléculas se obtiene al multiplicar esta diferencia por el valor de la permeabilidad, que es de 0.1. Al realizar operaciones, se tiene un valor de 12.000. Este valor es el número de moléculas que han atravesado hacia la primera sección durante el primer segundo. El resto de las secciones está vacío. Para el siguiente segundo, la diferencia del número de moléculas del exterior y la primera sección será 120.000 menos 12.000, es decir, 108.000, que al multiplicar por 0.1 da 10.800. Simultáneamente, habrá un flujo de moléculas de la primera a la segunda sección. En el tiempo anterior, había 12.000 moléculas en la primera sección, de las cuales pasará a la segunda sección la décima parte, es decir, 1.200. Considerando que en la primera sección había 12.000 moléculas, sumándole 10.800 y restando 1.200 que pasaron a la segunda sección, se tiene que el número de moléculas en la primera sección para el tiempo 2 segundos es 21.600. Para obtener el modelo matemático completo, es necesario continuar los cálculos de los flujos de moléculas entre secciones adyacentes y para los tiempos subsecuentes. Llevando a cabo este proceso con el apoyo de una hoja de cálculo electrónica, podemos desarrollar un modelo matemático completo del fenómeno. Una vez que se tienen los datos generados por la hoja de cálculo, es importante graficarlos para poder observar el comportamiento del fenómeno. Las gráficas que observamos corresponden a la concentración de moléculas en función del tiempo para cada una de las secciones, desde la primera hasta la octava. Como se observa, las concentraciones de las 8 secciones tienden a la concentración del exterior, que es de 120.000, pero con una pequeña diferencia. Este estado se alcanza a diferentes tiempos. La curva superior corresponde a la concentración de moléculas en la primera sección y, como se observa, crece rápidamente. En contraste,
La curva del extremo inferior, que corresponde a la octava sección, crece lentamente y alcanza la concentración del exterior en un tiempo mayor. Esto es lógico, puesto que la octava sección es la sección más alejada del exterior. Un dato muy importante que se puede obtener a partir de estas gráficas es la velocidad con la que las moléculas se difunden a través de la célula. Si deseamos saber en qué tiempo se alcanzó una concentración de 60.000 moléculas, lo que hacemos es trazar una recta horizontal a la altura de 60.000. Al proyectar sobre el eje del tiempo los puntos de intersección de esta recta con cada una de las curvas, obtendremos los tiempos que buscamos. Estos tiempos son aproximadamente 10, 40, 100 y 160, y corresponden los tiempos en que se alcanzó la mitad de la concentración del exterior en las primeras 4 secciones. Si organizamos los datos en una tabla, tendremos algo como esto. La pregunta es, ¿tiene alguna relación el tiempo de difusión y la profundidad de la sección? Si representamos con X la sección y con T al tiempo en que se alcanza la difusión, veremos que el tiempo es aproximadamente 10 veces el cuadrado del número de sección. En forma algebraica, esta relación queda expresada por esta ecuación. La ecuación indica que el tiempo es igual a 10 veces el cuadrado de la distancia de la membrana al centro de la célula. Esto significa que conforme aumenta la distancia de la membrana al centro de la célula, el tiempo de difusión aumenta en forma notable. La relación que hemos obtenido a partir de las gráficas indica que el tiempo de difusión varía con el cuadrado de la distancia. Esto explica de alguna forma por qué la difusión es un proceso lento. La modelación matemática de los fenómenos biológicos nos permite comprender ciertos aspectos que sería difícil deducir a partir de la simple observación o experimentación. Realmente es interesante saber que muchos de los procesos biológicos tienen como base la difusión. El comprender desde el punto de vista matemático el fenómeno de la difusión dará a los maestros de biología importantes herramientas para analizar, entender y enseñar a sus alumnos otros de los temas de la currícula de la asignatura que imparten. Seguramente el empleo de estas técnicas ayudará a vincular la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias naturales. Hasta pronto.